Que Dios te bendiga. Si estos devocionales son de bendición para tu vida y pensás que pueden serlo para la vida de otros, compartilos por favor. Y también dale like a los videos. Nosotros no somos youtubers, no buscamos prosélitos. Somos una comunidad de servidores fieles del mandato de Jesucristo, que tratamos de hacer la voluntad del Señor a la luz de su palabra. Dicho esto, vamos a seguir hablando de los niños. En el día de hoy nosotros usamos, vuelvo a repetir, la versión de la Biblia Reina Valera, año 1960, puede ser también alguna vez que usemos la nueva versión internacional o una edición más moderna de la edición de 1909. Se puede utilizar la Biblia católica y otras palabras que también estén en concordancia con la doctrina que nosotros evangelísticamente adoptamos. Vamos a leer algo muy hermoso. Los niños son herencia de Dios, y dice en el Antiguo Testamento, en Salmos 127, capítulo 127, versículos 3 y 4, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Dios son los hijos. ¿Sabes lo que es una herencia? Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Parece poético, ¿no? Pero es real. Es una realidad, no es poema, es real. Vamos al Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 10, libro de Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, en un contexto en el que estaba Jesús hablando a una multitud. Dice que había gente que le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos de Jesús, los apóstoles, reprendían a los que se los presentaban. Viéndolo Jesús, dice la palabra, se indignó y dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomando a los niños en sus brazos, ponía sus manos sobre sus cabezas y los bendecía. Vamos a buscar Mateo 18, capítulo 18, versículos 5 y 6. Y dice así la palabra del Señor: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera, fíjense qué duro, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, que era una piedra gigante que se utilizaba en esa época. Investíguenlo, una piedra de molino de asno de la antigüedad, de la época de Jesucristo. Era una cosa pesadísima. Que se la cuelguen al cuello y que se le hundiese en el profundo del mar. Y ahí no solamente estaba hablando de los niños, ojo, estaba hablando de lastimar a aquellos que creen en el Evangelio y que son hijos de Dios y que se han vuelto como niños para poder predicar el Evangelio y para ser más puros y merecer más, sentirse más merecedores del reino de los cielos. Quienes lastimen a estos hijos de Dios, también les convendría atarse algo pesado en el cuello y tirarse al fondo del mar. Hablar de los niños desde la palabra es hablar del corazón mismo de Dios. El salmista declara que los hijos son herencia de Dios. Vos que no conocés al Señor, sabés lo que es una herencia, ¿no? ¿Cómo te gustaría, no, que fuera en oro, plata, no? A vos que estás lastimando a un niño en tu casa, que es tu hijo, que vos engendraste. ¿Cómo te gustaría, no, tener una herencia en oro y plata? Pero te digo que tenés una herencia
que Dios te ha dado, lo hayas querido tú o no, y la tienes que cuidar. Compréndelo ahora, o está en tu decisión. Las decisiones traen consecuencias, y el Señor es un Dios vivo y verdadero. Te lo digo con énfasis por las dudas, para que lo escuches y no digas que después no lo escuchaste nunca. Los niños son un tesoro que Dios nos confía a los adultos, cosa de estima el fruto del vientre, dice el texto, recordando que la vida de un niño no nace bajo la lógica del descarte, sino del valor eterno. Y si son herencia de Dios, la manera de tratarlos revela qué tan en serio tomamos la voluntad del Señor. Cuando Jesús reclama, dejen a los niños venir a mí, no está decorando una enseñanza, está afirmando la autoridad divina sobre la niñez. Él se indigna cuando los apartan. Él no los observa desde lejos, los toma en sus brazos, los bendice, acaricia sus cabezas, les da paz. Y lo hace de la misma manera a aquellos que tratan de ser limpios de corazón, confiados y abiertos, aquellos que se arrepienten de sus pecados y se vuelven como niños delante del Señor, tratando de merecer el reino de los cielos. ¡Qué maravilla! La advertencia en Mateo 18 es todavía más fuerte. Quien hace tropezar a alguno de estos, vuelvo a repetir, porque los llama pequeños, que creen en mí, pueden ser adultos, pero creen en el Señor Jesucristo, enfrenta un juicio severo el día de mañana. El contexto es claro, Jesús está enseñando sobre la grandeza en el reino, que no se mide por poder, sino por humildad. No se mide por bienes materiales, sino por humildad. No quiere decir que un rico no va a entrar en el reino de los cielos, pero es un poco difícil si tiene tanto amor al dinero, si no tiene humildad. Quien hiere a los humildes, niños o cristianos con una fe, se opone directamente a la obra de Dios. Mirar alrededor confirma que esta palabra no es teoría. El mundo está lleno de chicos que sufren silenciosamente. Ahora sí hablo de los niños. El niño de la vuelta de tu casa, ese que va a la escuela con miedo, el que escucha gritos todas las noches, el que fue empujado a cargar con responsabilidades que no le corresponden. Todos ellos son tesoros, herencia, vidas pensadas por Dios. Pero un adulto herido, inmaduro o negligente puede quebrarlos antes de tiempo. El dolor infantil no es un dato social, es una ofensa al diseño de Dios. No se trata de romantizar la niñez, no. Se trata de tratarla con respeto espiritual, ese respeto que Dios exige. Jesús dice, el que reciba a uno en mi nombre, a mí me recibe. Eso pone un peso inmenso sobre los adultos. Recibir a un niño no es darle un caramelo, es darle un ambiente donde pueda crecer sin miedo. Si Dios te ha dado una herencia tan maravillosa, cuídala. Rechazarla es maltratar, humillar, es descuidar. Y si es deliberado, pobre de ti. Si abandonas emocionalmente, pobre de ti. Porque estás rechazando lo que el Señor te envió, y te hablo a vos que no conocés al Señor, y te hablo a vos que decís que Dios no existe. Te convendría creer que existe, aunque sea por las dudas. Aunque sea por las dudas. No es bíblico esto, lo digo yo.
Ahora bien, la realidad es compleja. A veces no se puede entrar en otra familia, por más que duela, por más que indigne lo que uno ve. A veces intervenir de manera directa provoca más daño, ¿sí? No sabemos lo que pasa después. Si vos vas a golpear la puerta de una casa y le decís a alguien, dejá de retar a este chico y de pegarle y de golpearlo porque te estoy escuchando a través de la pared. Después el niño se sigue quedando solo porque hay un síndrome que les pasa que no se pueden alejar de ese hogar violento. La Biblia no llama, hermano, y ahora le hablo a los cristianos, no llama a la imprudencia, tenemos que ser mansos. Y manso significa tener dominio propio, porque tenemos una gran fuerza los hijos de Dios y no la utilicemos de más, utilicemos la fuerza necesaria, tengamos el dominio propio. No es ser tonto, ser manso, es saber dominar la fuerza que el Señor nos ha concedido para bendición y no para imprudencia. En Proverbios 31, 8 y 9, la palabra dice, abre tu boca por el mudo, defiende la causa, ¿se acuerdan? Del pobre y del menesteroso. Esto implica denunciar cuando hay peligro, hay que denunciar, sí, hay que denunciar. Hay leyes, uno dice no sirve de nada denunciar, sí sirve, pero también implica discernir porque hay contextos donde lo primero no es irrumpir, sino acompañar con estrategia y con oración. La oración es fuerte, la oración del justo puede mucho, la oración es más fuerte que un ejército. Si lo haces con fe, en algún momento el Señor va a interceder por ese niño y lo va a rescatar. Aunque así sea, en los últimos días de su vida, cuando fuere viejo, lo va a rescatar, se va a presentar delante de él y le va a dar la oportunidad de estar en su presencia. Gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, ayúdanos a entender. Interceder no es un recurso menor, es la herramienta espiritual con oración que Dios le dio a los creyentes para entrar donde sus manos no pueden llegar. Pero es intercesión que actúa, que pide sabiduría, que busca recursos, que golpea puertas, que observa señales de alerta, que arma redes con otros hermanos, con vecinos, con profesionales o instituciones cuando corresponde. No es orar y ya. No, oro y pobrecito, no, ya oré, yo ya estoy. No. Es orar para que Dios habilite los pasos correctos, abra las puertas, los proteja. En lo invisible, lo que no puede proteger el hombre. También es cierto que muchos adultos se comportan peor que los niños. Niños de cuerpo grande, inmaduros emocionalmente. La parte mala de los niños que tienen los adultos. Gobernados por caprichos, enojos, frustraciones. Y las descargan sobre los más pequeños o sobre los más débiles o sobre los más vulnerables. Eso no es ingenuidad, es pecado. Y no te vas a ir al infierno por ese pecado, ¿eh? ¿Sabes por qué no? Tenés la posibilidad de pedir perdón, de humillarte y de arrepentirte delante del Señor y decirle, Señor, estoy pecando. Con lágrimas en tus ojos y con un corazón roto, el Señor te va a reparar, pero si no quieres hacerlo, estás complicado. Porque ser adulto implica hacerse cargo del propio corazón herido para no transmitir esa herida a quienes dependen de uno. El reino de Dios no tolera el maltrato envuelto en excusas. A mí me hicieron mal, entonces te voy a hacer mal. La iglesia tiene un rol ineludible y la iglesia es una sola, señores. Es una casa segura. Y no es un templo, Estamos hablando de las personas que integran la iglesia de Jesucristo. Tienen ojos para ver, manos que cuidan, voz que denuncia, brazos que abrazan. Háganlo, iglesia de Jesucristo, háganlo.
Ser presencia cuando la familia falla. No alcanza con decir los niños son herencia de Dios desde un púlpito muy lindo. Y después pedir la ofrenda y los diezmos. ¡No! Si después la congregación mira para otro lado, no estamos haciendo las cosas bien. La enseñanza de Jesús exige firmeza. Quien daña a un niño o a un creyente humilde se coloca frente al juicio directo de Dios. Pero la gracia también está. Hay esperanza. El adulto puede arrepentirse a pesar de que sufriste. Carga ese sufrimiento en las manos del Señor. Él te puede liberar de lo que has sufrido. Se entiende que quizá eres así porque has pasado mal. No sabemos cómo la has pasado de niño. Entonces no podemos juzgarte nosotros. Dios te conoce tanto como tú te conoces. Pero te lo he dicho anteriormente, Dios aún te conoce más. Iglesia, sostengamos a estos pequeños. No los ignoremos también. Y confrontemos cuando es necesario. No con controversias. Confrontar es dirigirse directamente al problema y hacer algo para solucionarlo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las leyes también que tenemos, aunque parecen precarias. Siempre va a haber alguien que nos va a escuchar, siempre, les puedo asegurar. La advertencia de Jesús debe pesar en la conciencia. Más le valdría hundirse con una piedra de molino que hacer tropezar a un pequeño que cree. No es metáfora romántica, es severidad divina. Reconocer que los niños son herencia de Dios, no propiedad del adulto. Dejar de cargar sobre los chicos responsabilidades emocionales que no pertenecen a ellos. Corregirlos sin humillarlos. Educarlos sin destruirlos. Protegerlos sin justificar nuestro propio enojo. Sanar nuestro corazón para poder darle al otro la posibilidad de no heredar nuestro dolor. Denunciar cuando hay abuso o peligro real a las autoridades. Y no me digan que las autoridades no sirven. Hay personas que ayudan, asistentes sociales, hay hijos de Dios que tienen esas profesiones, hay policías que tienen esas profesiones que son hijos de Dios también. Interceder cuando no se puede interceder directamente, con oración, crear redes de contención, profesionales, vecinos, servicios competentes. Hay recursos, pero no los buscamos. Siempre es más fácil dar vuelta la cara al problema, siempre es más fácil no pararse en una escuela, ver salir a los niños y ver tu imagen reflejada en la cara de alguno de ellos. No sabes el dolor que sienten, y espero que no sean tantos, pero lo son. Entiendan que recibir a un niño en el nombre de Cristo Jesús es recibir a Cristo mismo. Hay niños que miran por la ventana cómo juegan otros niños y no tienen la posibilidad de hacerlo. Hay niños tan dolidos que no les falta absolutamente nada a nivel material, pero que viven una indiferencia, ruidos, golpes, un montón de cosas que no se merecen recibir o escuchar siquiera de parte de los adultos. Entonces este título de que los hijos son herencia de Dios tiene un fundamento bíblico directo. Los niños son más valiosos que las joyas. Los hijos de Dios, los seres humanos, los necesitados, son más valiosos que las cosas materiales. No les demos vuelta la cara. No seamos hipócritas. No pensemos más en nuestra camioneta y en nuestro bolsillo lleno que en las personas necesitadas, en esos niños, en esos adultos que son como niños, que necesitan recibir el Evangelio de Jesucristo.
Y muchos de los que se dicen cristianos se preocupan por dónde proteger y estacionar su camioneta e invierten mucho dinero, muchos templos y congregaciones en hacer grandes construcciones para guardar sus hermosos carros. Hipócritas. Lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Hipócritas. Yo he creído en espíritu y en verdad. Y no soy un recio. Conozco la vida. He estado en las calles, trabajando, caminando, mirando, observando. Y me he equivocado porque soy un pecador. Pero le pido todos los días a mi Dios que me ayude a equivocarme menos. Quiero ser un adulto responsable por todo el tiempo que no lo he sido por no conocer tu palabra, Señor. Perdóname. Ora conmigo, amigo mío. Señor, creo que no te conozco bien. Por eso mi alma llora. Estoy roto por dentro. Estoy haciendo las cosas mal, pero las quiero hacer bien. Sé que hay más de uno del otro lado, lo sé, lo siento. Sé que hay más de uno, sé que hay más de un cristiano que se llama cristiano, que asiste a la iglesia. Ora conmigo, hermano. Dile, perdóname, Señor. Hasta el momento no he hecho lo que debía haber hecho. Ayúdame a poder hacerlo. Y a ti que no conoces al Señor, ora conmigo también y dile al Señor, Señor, no te conozco, pero quiero creer en ti. Muéstrate delante de mí. Muéstrate delante de mí, enséñame lo que debo hacer y no te quedes esperando de brazos cruzados. Llora, sácate el vidrio molido, deja de mentirte a ti mismo y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el nombre de Cristo Jesús, pido por todos los que están escuchando, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, pido por mí. Amén y amén.